En Portugal no se celebra el Día de Reyes, pero sí es costumbre en algunas familias el Día de Reyes comer un roscón que en Portugal se llama bolo rei, acompañado de un buen oporto. Así que en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre este vino. Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Si no me conoces, soy Topolina, soy argentina y vivo en Portugal. Así que, qué menos que viviendo en Portugal, hablarte del producto, creo yo, más afamado de Portugal, que es el vino de Oporto. Bueno, entonces te voy a contar cuál es la historia, el origen de este vino. Te voy a contar también cuáles son las características de este vino y al final del vídeo te voy a compartir el viaje que hicimos a la región en la que se produce. Aquí estoy en un hipermercado portugués, el Auchan. Es un hipermercado súper conocido aquí en Portugal. Bueno, estoy en el pasillo de los vinos de Porto. Aquí en Portugal se llama Vinho do Porto. En español, bueno, vino de Oporto o simplemente Oporto. Como puedes ver, hay un montón de marcas. Aquí tenemos un ejemplo de la botella tradicional, así más achatada. Y bueno, la cantidad de marcas que hay es increíble, todo tipo de variedad, tanto de marcas como de tipo de vino de Oporto, porque hay diferentes variedades. Esa caja azul, por ejemplo, es un Oporto blanco. Al lado está esa botella Dona Antonia, es una marca también muy reconocida. Este vino tan conocido se produce con uvas del Valle del Duero. Esta es una zona en la que ya desde tiempos remotos siempre se produjo vino. Tanto se hacían vinos tintos como blancos, pero no eran conocidos fuera de Portugal. A partir del siglo XVII, más exactamente en 1678, Inglaterra entró en guerra con Francia. Inglaterra tenía por costumbre importar vino de Francia, pero con la guerra se quedaron sin proveedor de vino. Y entonces decidieron buscarlo en Portugal, que era un país con el que Inglaterra siempre había tenido alianzas y relaciones muy buenas. Bueno, ¿cómo se creó entonces el vino de Oporto? Hay una tradición que dice que un comerciante de Liverpool vino aquí a Portugal y decidió adoptar una técnica que se utilizaba para hacer vino en un monasterio en Lamego, que es una ciudad que está un poquito, no mucho, al sur de esta región del Alto Douro. Bueno, ¿en qué consistía esta técnica? Esta técnica consiste en que durante la producción del vino, mientras el vino está fermentando, añadirle aguardiente o brandy y con eso cortar la fermentación. ¿Por qué les interesaba esta técnica? Porque para transportar el vino por mar hasta Inglaterra era necesario que el vino se estabilizara, es decir, que no se echara a perder por las diferencias de temperatura y de humedad. Y entonces adoptaron esta técnica. ¿Qué ocurre? Cuando se le echa aguardiente o brandy al vino, se corta el proceso de fermentación y el resultado que da es un vino que tiene un contenido de alcohol más alto que un vino normal. Entonces, el vino de Oporto puede llegar a tener un contenido de 25 grados de alcohol. Y además, también un sabor dulce, precisamente porque al cortar la fermentación, bueno, queda mucha más azúcar que no se ha fermentado. Este vino tuvo un éxito impresionante en Gran Bretaña, les encantó. Y entonces eso hizo que muchas casas vitivinícolas británicas se instalaran en Portugal. Y de hecho, los ingleses mantuvieron el monopolio de la producción y comercialización del vino de Oporto hasta que los portugueses fundaron la compañía Velia, que es, bueno, es la empresa más antigua de vinos
de Portugal. Ahora, ¿por qué este vino se llama Oporto? Bueno, en Portugal tenemos la ciudad de Oporto. En español, en inglés se dice Oporto. En español, perdón, en portugués se llama sencillamente Porto. Es la ciudad de Porto. Oporto, en portugués sería u Porto, que literalmente significa el puerto. Y entonces a este vino se le puso este nombre porque, como yo ya te había dicho, este vino se produce en la región del Alto Duero, que está a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oporto, y se transportaba por barco hasta, precisamente hasta la ciudad de Oporto, donde estaban y siguen estando los almacenes y, bueno, y de donde se distribuye a través de, bueno, de barcos que cruzan el mar. Entonces, los ingleses le pusieron el nombre del lugar de la procedencia, que para ellos era el lugar donde cargaban los vinos. Por lo tanto, vino du Porto, vino del puerto. Ese entonces es el origen del nombre. También te puedo contar las variedades que existen de este vino. Este vino tiene, digamos, tres variables, tres tipos de vino. El más barato es un vino joven, es un vino de Oporto joven, que es del tipo Ruby. Este vino tiene un envejecimiento de unos 3 años en barricas de madera y tiene un color rojizo. Luego, la otra variedad es el Tawny. El Tawny tiene un tiempo de envejecimiento más largo, hasta 10 años, y el envejecimiento se hace en barricas de roble, y este adquiere un color marrón y es más caro. Es más dulce y es, digamos, el vino de Oporto, típico para comer postre, o sea que sería el que toman los portugueses con el roscón de Reyes. Y es el ejemplo del que yo tengo aquí, de esta marca Armilar, es un porto de la marca Armilar, y como ves tiene 10 años de envejecimiento. Así que, bueno, y aquí te dice, ¿ves? Tawny Port. Este es el vino. En este caso, la botella ya la hemos terminado. Bueno, después está también el Porto Vintage, que es el más caro de todos. El Porto Vintage puede tener un envejecimiento de hasta 50 años. Y dicen que el momento perfecto para tomarlos cuando tiene un envejecimiento entre 30 y 40 años. Bueno, te voy a contar ahora cómo puedes visitar esta región en la que se produce el vino de Oporto. Nosotros hicimos el viaje en coche, así que te voy a contar nuestra experiencia. Nosotros viajamos a la ciudad de Peso da Régua, que está a unos 350 kilómetros de Lisboa y aproximadamente a 100 kilómetros de Oporto. Bueno, esta ciudad es una ciudad histórica, es preciosa, está sobre el Duero y aquí hay un museo muy importante que te cuenta, bueno, todo la historia, el patrimonio de toda esta región del Valle del Duero, incluyendo también pues la parte de los vinos, ¿no es cierto? Además, otra cosa, bueno, tal vez lo que más llama la atención en Peso da Regua es el puerto. Y aquí ves un montón de cruceros. Son los cruceros que hacen eh, el río Duero. Y la verdad es que también puedes llegar aquí a Peso da Regua en barco, porque hay cruceros que salen desde la ciudad de Oporto y vienen para aquí. Además, desde Peso da Regua también puedes coger un crucero, un barco para hacer paseos, bueno, de 2 o 3 días o por el día. Y uno de los paseos más recomendados, y es el que yo hice, aunque nosotros lo hicimos en coche, es visitar Piñán. Piñán es un pueblo que, bueno, que está en el recorrido del Duero, pero es bastante conocido porque muy cerca ahí en la región de Piñán hay un montón de casas vitivinícolas de los vinos de Porto más conocidos. Está la Quinta de Bonfim, por ejemplo, que son los productores de la marca Dous o Daus.
Está también el productor de Sandeman, el productor de Croft, y son quintas en las que se puede hacer bueno, un paseo para ver la producción con cata, y no sé si en todos, pero en muchos de ellos también hay habitaciones y te puedes quedar ahí. Bueno, nosotros fuimos hasta Piñau en coche. Se va por una carretera que es la N 222 y que es preciosa. Al principio no, pero a partir de un determinado momento hasta Piñau es absolutamente preciosa porque la carretera va al lado del río. Así que hay unas vistas preciosas, digamos, del valle con las montañas, con sus viñedos. Es muy, muy bonito. Y también desde la carretera se ve el tren. Hay un tren histórico que solamente funciona en verano, creo que entre junio y octubre. Hay un tren histórico que te hace todo el recorrido también entre Peso da Regua y Piñão, y también es absolutamente precioso, tiene unas vistas espectaculares. Creo que cuesta unos ciento y pico de euros, porque incluye la comida, pero sobre precios, etcétera, bueno, te tienes que fijar tú. Yo no lo hice, así que, bueno, tampoco tengo aquí colaboración con ninguna línea ni de trenes, ni de barcos, ni de nada. Así que yo te dejo estos datos. Bueno, en Piñón también puedes coger barcos, aquí también llegan algunos cruceros, pero también hay unos barcos pequeños que te hacen el paseo por el Duero, un paseo de aproximadamente una hora y es, digamos, la versión más económica. Es la que hicimos nosotros. El paseo cuesta aproximadamente 12 euros, creo yo, algo así. Es un paseo de una hora, pero también, si quieres, puedes contratar la versión privada, que va solamente pues con tu grupo de gente. Y en ese caso es un poco más caro, pero creo que también merece la pena si sois un grupo por lo menos de cuatro personas, porque se reparte el valor y por supuesto tienes mucha mejor vista que si vas en un barco pues lleno de gente. Ahora, el barco en el que yo fui es el barco típico de la zona y que se llama Revelo. Revelo. Es el barco originario en el que se transportaba antiguamente el vino desde esta región, cruzando todo el Duero hasta Vilanova de Gaia, que es el puerto de la ciudad de Oporto. Así que te digo, es un paseo súper recomendable. Así que bueno, según tu presupuesto tienes diferentes opciones. Puedes hacer un crucero de 2 o 3 días, puedes, bueno, alquilar, tomar un barco, digamos, privado para ti, para tu pareja, para tu grupo, o lo puedes hacer en un barco colectivo. Pero el paisaje es precioso y merece un montón la pena. Como dato curioso, la entrada a Piñão se hace a través de un puente metálico y el que lo construyó es ni nada más ni nada menos que Gustave Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel de París. Bueno, esto entonces es todo lo que te quería contar sobre el vino de Oporto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejar un like, suscríbete al canal si no estás suscripta y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.